una pequeña porción de la palabra y los quiero invitar, hermanos, a que si este tema te es de edificación, lo puedes escuchar, compartir, compartírselo a alguien más. Y te queremos invitar, hermanos, a que cada tema que se da aquí en Sembradores de Dios, si te es de edificación, compártelo con gusto, compárteselo a alguien más que necesita escuchar la palabra de Dios. Y mis amados hermanos, la invitación que siempre hacemos, mi esposa y yo, es que si tienen alguna necesidad de oración, estaremos orando por su necesidad. Nosotros estamos orando por cada necesidad de cada persona. Tal vez no lo andamos divulgando y no lo andamos gritando y no oramos aquí, pero sí en nuestro tiempo de intimidad con el Señor oramos. Dice el Señor Jesús en el Evangelio de San Mateo, que cerrada nuestra puerta, entremos y busquemos a nuestro Padre en lo secreto, que Él nos recompensará en lo público. Amados hermanos, también está la invitación que siempre hacemos de recordar orar por la gente de Israel, que actualmente está en guerra, y peor que todo, se han levantado muchas naciones en contra de este pueblo, de esta nación. Están muchos pueblos mirándolos como los malos de la historia. Y también pedimos oración por los inocentes de Palestina. El problema no son la gente de Palestina. La gente de Palestina convive bien con la gente de Israel. Hay una gran interacción entre ellos, hay un gran apoyo entre ellos mismos. El problema es el sistema político, el sistema de gobierno que ellos tienen, que son los de Hamás. Tristemente, yo sé que no debo dar mi opinión sobre este tema, pero en una guerra sufre mucha gente. Sufren gente inocente y especialmente sufren niños, sufren madres, sufren ancianos. Y en esta guerra nosotros debemos orar por aquellos inocentes. Oremos por nuestros amados hermanos de Israel y por nuestros amados hermanos y las personas que viven en Palestina, gente inocente. Hermanos, también invitamos a orar por la gente del estado de Guerrero. Hace poco se levantó un huracán categoría 5 llamado Otis y llegó y arrasó con todo. Destruyó prácticamente todo lo que es Acapulco. Sí, destruyó todo ahí. Lo destruyó por completo y pedimos oración por ellos. La gente quedó devastada, hubo un desastre, fue un desastre natural terrible. Entonces les pedimos, hermanos, que estemos orando por ellos. Si en la medida que podemos ayudar, ayudemos. Si son de estados que están cerca, que colindan cerca, ayudemos. Y si vives lejos en otro país y tú me miras, pues una oración es más que suficiente. Amados hermanos, hace una semana concluí el tema de A Dios sea la gloria. Fue un tema relativamente corto, pero hoy quiero iniciar un nuevo tema que sé que va a ser de edificación. Es un tema que hoy en día es muy usado, muy sonado, muy hablado. En muchas iglesias es muy mencionado, pero nunca he visto cómo se ha distorsionado. Nunca había visto yo la distorsión de un tema. Y con este tema me he dado cuenta que había una distorsión, se ha tergiversado de manera terrible, que se han malentendido ciertos puntos doctrinales acerca de este tema. Ha habido una manipulación de este tema, se ha mal enseñado, la gente ha mal comprendido y como ya habíamos mencionado anteriormente, la gente no tiene ni la más mínima intención de investigar, entonces se llega a una falsa doctrina. En la falsa enseñanza y en el falso entendimiento y en la falta de ánimo para querer investigar nacen las falsas doctrinas. Este tema es el tema de los dones del Espíritu Santo. Este video es una introducción meramente, pero hay muchos puntos que debemos tocar acerca de este tema. ¿Por qué? Porque hoy en día, al parecer, hay un abuso muy tremendo acerca de los dones del Espíritu Santo. Hay un abuso tremendo en este tema. Miren, estoy investigando en varios libros. Me gusta mucho leer e investigar temas teológicos y me he dado cuenta que hay más libros escritos
sobre la persona del Espíritu Santo que de otra cosa. Ya nos habla más de temas teológicos del Señor, de Dios, Dios Padre, ya nos habla más de la cristología, se ha dejado a un lado, y hoy en día en la literatura, en la escritura contemporánea, los nuevos escritores, nuevos pastores, nuevos teólogos, se han encargado de hablar más sobre el Espíritu Santo. No digo que esté mal, en ningún modo. Está bien que hablen del Espíritu Santo, pero de todos los libros que he llegado a encontrar, que he llegado a ver, que he llegado a saber de qué tratan, en su mayoría tienen un desenfoque tremendo de lo que es la persona del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son una bendición y una maravilla, la cual todos debemos de tener. Pero vamos a leer unos versículos para tratar de entender el tema, y en base a estos versículos, todo este tiempo nos vamos a basar en esto. Dice el apóstol Pablo a la carta a los Corintios, en su primera carta, dice, en el capítulo 12, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles, se os extraviaban llevándonos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones. Apunten esta palabra. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de género de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos tomados, bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo?, pregunta el apóstol Pablo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo?, pregunta el apóstol Pablo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Hasta ahí lo vamos a dejar por el momento. El apóstol Pablo, en esta carta a los Corintios, habla de este tema de los dones espirituales. Es muy importante saber, hermanos, que hoy en día existe un abuso tremendo acerca de un don, que es el don de lenguas. Pero vamos a hablar un poquito acerca de cómo surge este tema. En el movimiento pentecostalista, por ahí del siglo XVI, siglo XVII, que tiene sus orígenes, el movimiento pentecostal, que no tiene nada que ver con el día de Pentecostés escrito en el libro de Hechos, ellos tenían la doctrina y la creencia que el bautizo del Espíritu Santo tenía que venir acompañado con las lenguas, pero con este don de lenguas, pero como una señal completa de perfección.
O sea que ya eras un cristiano completamente perfecto, ya sin ningún ánimo de pecar, sin ninguna ganas de pecar, estabas completamente perfecto. Por eso es que vino el Espíritu Santo sobre ti y te bautizó y te hizo hablar en lenguas. Eso era parte de la doctrina, parte de los dogmas de fe del movimiento pentecostal por ahí del siglo XV y siglo XVI, que fue cuando tuvo un inicio, y aparte del inicio, tuvo un alto alcance por ahí de los países europeos, y ese movimiento se fue tegisversando aún más por parte de la era moderna del siglo XX, siglo XXI, y se llegó a transformar en lo que hoy conocemos como el movimiento neopentecostalista carismático. Este movimiento ahora hace que todos los días, todas las veces, hables en lenguas, te caigas y todo esto, mezclando esto, créanme, si investigamos un poquito y leemos un poquito, el pentecostalismo del siglo XV y siglo XVI no es nada igual a lo que hoy se ve en las iglesias actuales, a las iglesias que viven o que manejan este movimiento. No tiene nada que ver. Nada que ver. Nada. Completamente nada. Estas nuevas iglesias, esta nueva era, hace de esto del don de lenguas un completo abuso. Comienzan a hacerlo de manera exagerada para que toda la gente, y toda la gente hablara en lenguas, decían ellos. Si no eras una persona bautizada por el Espíritu Santo, por ende no podías entrar al reino de los cielos. O por ende no conocías el poder de Dios. O no conoces el poder de Dios. Son cosas que ellos hablan. Estamos hablando de mera historia. En el siglo XV, siglo XVI surge el movimiento pentecostal. Tenían este dogma ellos de decir, el bautizo del Espíritu Santo viene, te bautiza y como señal que estás bautizado por el Espíritu Santo, hablas en lenguas. Pero la era moderna, el siglo XX, las iglesias del siglo XX, tegisversaron aún más y dijeron, ok, tú siempre vas a hablar en lenguas, siempre tienes que hablar en lenguas, porque si no, no eres salvo, si no, no tienes el Espíritu Santo. Bueno, esto es algo que ellos postulaban. Esto es algo que ellos creían. Este movimiento de sensacionalismo es algo que está vigente aún hoy en día. Bien, como primer punto, en la era de los primeros cristianos, tanto de los primeros siglos hasta el año 300 y tantos, no se llegó a hablar, es más, ni aún más, aún antes de la Reforma Protestante tampoco. No se llegaba a hablar del tema del don de lenguas. No se llegaba a hablar de nada. Hubo un silencio sobre esto. Solamente se habló 2 veces del tema del abuso de las lenguas. Una vez Pablo lo dice a los Corintios y por segunda ocasión lo dice Clemente de Alejandría a los mismos corintios que que seguían cometiendo abuso con el don de lenguas. Pero bueno, yo en la Biblia encuentro que ese bautizo del Espíritu Santo viene cuando uno cree y acepta al Señor. ¿Por qué? Por lógica, porque el Espíritu Santo cuando viene y te convence acerca de Dios, acerca de que el Señor Jesús es tu Salvador, porque tú no puedes tomar esa decisión, viene el Espíritu Santo y te convence, es cuando empieza a hacer esa obra regeneradora en ti. Ahí el momento en que tú aceptas al Señor, al momento en que tú agarras un poquito de lucidez por medio del obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te bautiza y te comienza a dar ese convencimiento y comienzas a dar los frutos. Es la evidencia que encuentro en la Biblia. Es lo que aquí hay. Bueno, yo sé que me pueden tocar el tema de lo que pasó en Pentecostés y temas así. Y tampoco voy a hablar, ni tampoco me voy a centrar solamente en el tema de lenguas. Pero es justo mencionar este tema, ya que hoy en día es el tema que es la máxima, es lo que más predomina, es lo que más hay. Hoy ya casi no se habla de otros dones, solamente el de lenguas. Por ejemplo, Pablo dice, el Espíritu Santo te puede dar don de sabiduría, otros de palabra de ciencia, otros de fe, otros dones de sanidad,
otros milagros, otros discernimientos de espíritu, a otros lenguas. Sí, aquí dice lenguas, pero dice que a otros hay interpretación de lenguas. Hay diversidad, o sea que hay muchos dones, hermanos. Hay demasiado, están estos dones, hay más aparte del don de lenguas. No porque una persona que va a la iglesia contigo o porque unas personas que también son cristianos no hablen en lenguas no quiere decir que no tenga el Espíritu Santo. Porque tal vez esta persona tiene el don de discernimiento, tiene el don de sabiduría, tiene el don de sanidad, tiene el don de, no sé, de interpretar lenguas. No todo, hermanos, no todo tiene que ser lenguas. No todo tiene que ser tema de las lenguas. Pero hoy en día sí existe ese abuso. Y más adelante en los siguientes temas que vamos a hablar, vamos a ir desglosando esto poco a poco. Porque yo no les quiero dar a ustedes ninguna conclusión. Yo quiero que cada uno de ustedes, con la Biblia en mano, saquen sus conclusiones. Pero quiero dejar en claro que el Espíritu Santo es quien viene y nos da los dones. Aquí lo dice el apóstol Pablo. Viene el Espíritu Santo, nos da dones. Ese es el primer punto que hoy vamos a ver. El Espíritu Santo es quien nos da estos dones. El segundo punto es que hay una diversidad. No solo se trata de un solo don. Y no hay que abusar de ello. Y como tercer punto, hermanos, este tercer punto es muy importante. El don que el Espíritu Santo nos dé no es personal. El don que el Espíritu Santo nos da es para edificación para la iglesia. A ver si me doy a entender. El don que nos da el Espíritu Santo es para que yo ayude a la iglesia. Mi don tiene que ser funcional para la iglesia. Si mi don no funciona para la iglesia, no estoy sirviendo como Dios así lo quiere. Y otro punto que maneja aquí el apóstol Pablo es que dice, si más ahora Dios ha colocado todos los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Y volviendo a resaltar el tema del abuso que hay hoy en día acerca del don de lenguas. Si todos hablan lenguas, dice el apóstol Pablo, si todos fueran ojo, eso es una forma en el griego que menciona Pablo, es como una forma de decirlo en tono de broma. O sea, si fuera todo un ojo, ¿dónde va a estar el oído? ¿Cómo va a oír el ojo si todo es ojo? ¿Cómo va a olfatear si todo es ojo? ¿Cómo va a tocar si todo es ojo? ¿Cómo va a caminar si todo es ojo? O al revés, si todo fuera una oreja, ¿cómo va a funcionar? No funciona. El ojo y la oreja son parte de un cuerpo, como bien lo menciona Pablo. Es parte de un cuerpo, pero sirve el ojo y la oreja para darle funcionamiento al cuerpo completo. El don que el Espíritu Santo te llegue a dar no es para ti. El don del Espíritu Santo es para la edificación de la iglesia. No es para que tú te lo quedes personalmente. Es por eso que creo que hoy en día, es por eso que es muy notable ver que hay un abuso tremendo en el don de lenguas. ¿Por qué? Porque todo el mundo en una iglesia, en un local, en una congregación, se agarran, va esa papaya, la papaya, y que no sé qué, que la manzana, y que la uva, y que la guayaba, y va. No edifica a nadie. A nadie. Más adelante lo vamos a ver también eso. Pablo lo menciona. No edifica a nadie. No es algo que llegue a edificar. Este nuevo modelo de forma en que se maneja la congregación actualmente, las congregaciones, es una mezcla entre misticismo, un poco de psicología, un poco de creencias kundalistas. Si no me creen, pueden investigar en YouTube, pónganle cómo es una ceremonia kundali de acá de la gente de la India. Es similar a lo que hoy en día vemos. Se pone un cuate, la toca la persona se cae y se pone. Eso no es una manifestación del Espíritu Santo. ¿Por qué?
porque no está edificando a nadie. Si es una manifestación del Espíritu Santo, lo que sucede va a edificar a las personas. Si la persona va a hablar en lenguas, el Espíritu Santo va a levantar a alguien con interpretación de lenguas para que se edifique la iglesia. Si va a haber una sanidad, va a ser para edificar. Si va a haber sabiduría y conocimiento, va a ser para edificar. Ningún don va a ser para una persona, algo individual, como hoy en día se maneja. Por eso es muy importante que investiguemos acerca de los dones del Espíritu Santo. Primera conclusión. El Espíritu Santo es quien nos da los dones. En eso estamos claros. Segunda conclusión. El Espíritu Santo nos reparte los dones como Él quiere y no debe de haber un abuso. Él va a repartir en la forma en la que Él quiera. Tercer punto y tercera conclusión. No debe de haber un abuso en ello porque el cuerpo no va a funcionar. Debe ser edificante para la iglesia. Así se va a manejar el Espíritu Santo. Es una ecuación ya formulada por Dios y no por nosotros. No va en base a nuestra interpretación, no va en base a nuestro querer, no va en base a lo que yo opino, sino va en base a lo que ya está escrito. El Espíritu Santo y Dios y el Señor Jesús determinaron que así iba a ser, así va a ser. No va a haber manera en que se acomode a lo que tú quieres o lo que yo quiero. Bueno, qué importante es conocer todo esto. Esto es una mera introducción. En base a este capítulo vamos a hablar muchas cosas, hermanos, porque hay que estar bien, hay que estudiar diligentemente esto. Hay que tratar de comprenderlo con sabiduría de Dios, porque si tratamos de verlo a lo que ya me enseñaron, a lo que ya creí, a lo que yo pienso, pues ok, no te va a servir. No te va a servir de nada. Pero esto se debe estudiar con las Escrituras. Los dones del Espíritu Santo. Hay que estudiarlo, hay que verlo. Yo los invito, mis amados hermanos, que la siguiente semana, si ustedes gustan, pueden también verme. Totalmente hago videos los domingos a las 7 de la noche. Si ustedes quieren seguir viendo este estudio, con gusto vamos a estar aquí. Ustedes pueden entrar. Y si tienen alguna duda también acerca de este tema, igual la pueden hacer saber, trataremos de resolverla. Y si tienen alguna petición de oración, aquí estamos para orar por ustedes. Mis amados hermanos, es un tema importante y sé que no es un tema que va a tener mucho pegue. A nadie le gustan esos temas. De hecho, la gente quiere temas donde todos estén... Gente que he visto que el Espíritu Santo me dijo que ahí viene el fin de los tiempos. La gente quiere ver eso. Ya la gente no quiere ver estudios de la Biblia. La gente ya no quiere ver verdades de la Biblia. La gente más se va por ese tipo de sensacionalismos. Mi esposa me comentaba que hace tiempo vi una señora que oraba en un grupo de WhatsApp y que se ponía... ¿Eso qué edifica? No me estoy burlando de nadie, pero es una realidad. Es una realidad existente. No edifica. No sirve. Bueno, en palabras más coloquiales. No sirve. No sirve, no me sirve. No le sirve a nadie. No le sirve a Dios. Hacer ese tipo de cosas no sirve a nadie. No funciona. Entonces, mis amados hermanos, hay que ver y estudiar este tema con calma. Va a ser un tema largo, el cual estaremos estudiando juntos. Gracias por ver el video. Gracias por estar al pendiente de los temas de Sembradores de Dios. Y ya saben, cualquier petición de oración, aquí estamos para orar junto con ustedes. Bendiciones.